Hola estudiantes, nuevamente nos encontramos para seguir la segunda parte de análisis vectorial. El día de hoy vamos a ver con respecto al tema específico del método del paralelogramo. Para saber más o menos una idea de un paralelogramo, es un tipo de cuadrilátero, donde sus lados paralelos son iguales, tanto laterales también como lado superior e inferior también son iguales. Para continuar con el tema es ver específicamente del método de paralelogramo. Este método fue descubierto por Simon Stevin y es válido para cualquier par de vectores. Para aplicar este método debemos realizar algunos pasos. Paso número 1. Nos dice unimos los inicios o origen de los vectores. Si los vectores, en este caso es A y el otro vector es B, hay que tratar de unir su origen, o en este caso le llaman la cola, origen o cola. Y por acá se han unido los vectores de acuerdo al origen, y entre ellos los vectores, tanto el vector A como el vector B, se ha formado un ángulo llamado θ, ángulo entre los vectores. Segundo paso, se construye un paralelogramo trazando por el extremo de cada vector una paralela al otro. Entonces por acá se ha reconstruido un paralelogramo. Recuerda que estas líneas punteadas vienen a ser los segmentos paralelos al vector A, y la parte superior también son paralelos del vector B. Recordar que este punto de intersección es el punto de unión llamado origen, y recordar que las flechitas determinan los extremos. Paso número 3. La dirección del vector resultante quedará determinada trazando la diagonal. La diagonal está aquí. Si hablamos de suma de vectores, el vector resultante simplemente sería la suma de ambos vectores, vector A más vector B. Para determinar cuánto es el módulo del vector resultante de esta diagonal de dicho paralelogramo, simplemente es encontrar un valor numérico como magnitud escalar, un número y su unidad en el sistema internacional. Debemos tener en cuenta también que entre los vectores A y B debemos tener un ángulo agudo, ángulo trigonométrico en sentido antihorario. Según la fórmula me dice que primero debemos poner el módulo de la resultante del vector resultante. Esto es igual a la raíz cuadrada del módulo de cada vector, empezando con el vector A, el módulo del vector A al cuadrado, más el siguiente sería su módulo de este vector B, sería B al cuadrado, más dos veces el producto de los módulos de cada vector, tanto de A como B. E inmediatamente se multiplica con el coseno del ángulo formado entre ambos vectores. En este caso sería ángulo θ. Una observación importante, debemos tener en cuenta que según el triángulo notable de 30 y 60, el coseno de 60 grados es igual a un medio. También debemos recordar lo siguiente, que el coseno de 120 grados es igual a un medio negativo. Para demostrar que es negativo, debemos tener en cuenta que 120 grados estaría llegando en el segundo cuadrante. Si este ángulo pertenece al segundo cuadrante, son positivos las razones trigonométricas, tanto el seno como la cosecante. Si el seno es positivo y la cosecante es positivo, significa que las demás razones trigonométricas serían negativos. Por lo tanto, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, se pone este signo negativo. Y después se utiliza el suplemento de este ángulo, que sería 60 grados. Por lo tanto, el coseno de 60 ya sabrías que es un medio. En conclusión, coseno de 120 grados equivale a menos un medio. Estos valores son importantes para poder desarrollar los ejercicios. También debemos tener en cuenta los casos particulares. Caso número 1 nos dice si el ángulo entre los vectores
es 0 grados, la resultante tendrá módulo máximo, porque tiene el mismo sentido. Si nosotros superponemos entre los vectores A y el vector B, su ángulo sería de 0 grados. Por lo tanto, se obtiene la resultante máxima, que sería la suma. Ahora, si el ángulo entre los vectores son contrarios o sentidos opuestos y se une ambos orígenes coincidiendo en un punto en común, ambos vectores, tanto de A como el vector B, formaría un ángulo de 180 grados, que es un ángulo llano. Eso quiere decir que si son opuestos los vectores, tanto A como B, simplemente obtendríamos el módulo resultante mínimo, que simplemente sería la resta del vector A menos el vector B, considerando que el vector A tiene mayor tamaño que el vector B. Ejemplo: si la resultante máxima me da como dato 7 y la resultante mínima me dice que es 1, para dos vectores, hay el módulo del vector resultante cuando dichos vectores son perpendiculares. Primero determinamos el módulo de cada vector. Hay que considerar primero el dato de la resultante máxima, es 7. Primer vector como módulo vamos a llamarle A y el otro vamos a llamarle B. Resultante mínimo me dice que es 1, sería la diferencia, A menos B. Después de ello, nosotros podemos realizar una suma vertical en la cual debemos trabajarlo tipo álgebra en forma vertical. B positivo con B negativo se cancela. Por acá 7 más 1 me da 8 y A más A sería 2 veces A. Al costado vamos a ponerle el valor de A, cuánto me sale. Por lo tanto, simplificando mitad y mitad, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Por lo tanto, el módulo del vector A sería 4 unidades. Para encontrar el módulo del vector B, simplemente sería reemplazar el vector A. Si reemplazamos el valor de A en la primera ecuación, sería 4, pasaría a restar con 7. 7 menos 4 me daría 3. Por lo tanto, hemos descubierto que el módulo del vector B sería 3. Entonces, por acá me dice, hay el módulo del vector resultante cuando dichos vectores son perpendiculares. Si son perpendiculares, recuerda que podemos utilizar el teorema de Pitágoras. En la parte de abajo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, donde el módulo resultante r al cuadrado es igual a la suma de catetos, que sería de 4 al cuadrado con 3 al cuadrado. De exponente 2 pasa como raíz cuadrada. Inmediatamente operamos. 4 al cuadrado sería 16 y 3 al cuadrado sería 9. Donde sumando 16 más 9 me da 25. Al costado podemos poner el valor de la resultante r. Raíz cuadrada de 25 sería 5. Entonces quiere decir que el módulo resultante de ambos vectores que se cortan de manera perpendicular sería 5 unidades. Recordar que también puede formar un triángulo notable de 37 y 53 grados. Para el siguiente caso es, si los vectores tienen el mismo módulo, la resultante bisecará al ángulo entre los vectores. Quiere decir que el vector tiene módulo A, por otro lado, el vector tiene módulo A. Entre ambos vectores se ha formado un ángulo θ. Si del origen se traza la resultante utilizando el método del paralelogramo, el ángulo θ se biseca en θ medios y θ medios. Quiere decir que el vector resultante, como módulo, este vector actúa como si fuera una bisectriz. Donde el caso 3 me dice, si los vectores tienen igual módulo y el ángulo entre ellos es de 60 grados. Por esa parte está la gráfica. Los vectores tienen el mismo módulo, A y módulo A. Entre los vectores se ha formado 60 grados. Se traza una resultante que es una bisectriz donde biseca a 60 grados. Si biseca quiere decir que
va a dividir en partes iguales 30 grados y 30 grados. Entonces, si esto ocurre, quiere decir que la resultante como módulo sería el valor de a usando este módulo acompañado con raíz cuadrada de 3 inmediatamente. Esto para demostrar de a raíz de 3 pasaríamos a usar la fórmula general del método del paralelogramo. Resultante es igual raíz cuadrada de, por acá ponemos el valor de al cuadrado en minúscula, más el otro valor sería al cuadrado, más 2 veces el producto de a por a, multiplicado con el coseno de 60 grados. Después hay que sumarle. Por acá tenemos 2 veces el valor de al cuadrado más 2 veces a por a sería al cuadrado. Y por acá hay que poner el producto con el coseno 60. Coseno de 60 es 1/2. Después de ello tenemos que simplificar. Eso quiere decir que el valor de 2 y el valor de 2 se van. Sacamos mitad y mitad. Por esa parte me va a quedar lo siguiente. Este 2 al cuadrado vamos a bajarlo dentro del radicando. Más, por esa parte me va a quedar solamente al cuadrado por 1. Quiere decir que me quedaría al cuadrado. Para que finalmente pongamos la raíz cuadrada de la suma de estos dos términos. 2 al cuadrado más al cuadrado sería 3 veces al cuadrado. Y al final podemos utilizar un poco de álgebra donde podemos separarlo. Por acá tendría raíz cuadrada de 3 multiplicado con el valor de raíz cuadrada de al cuadrado. Finalmente, recordar que la raíz de índice 2 con el exponente 2 se van. Me quedaría solamente la base a. Entonces queda demostrado que la próxima, cuando veamos que los módulos de ambos vectores son iguales y forman un ángulo de 60 grados, el módulo resultante sería a raíz de 3. Para el siguiente caso, 4 te dice si los vectores tienen igual módulo y el ángulo entre ellos es un ángulo obtuso de 120 grados, el módulo de resultante quedará determinado por... En la gráfica te muestra que el ángulo sería 120, los vectores como módulo sería a, entonces quiere decir que el módulo resultante, usando el método de paralelogramo, quedaría demostrado que también obtiene el mismo valor llamado a. Si los vectores, sus módulos fueran, por ejemplo, 4 unidades, la resultante también sería 4 unidades. ¿Cómo se demuestra esto? De la misma forma, usando el método del paralelogramo. Resultante es igual raíz cuadrada de al cuadrado como primer vector. El segundo vector también es lo mismo, al cuadrado, más 2 veces a por a, multiplicado con el coseno de 120 grados. Por acá hay que sumarle al cuadrado más al cuadrado sería 2 veces al cuadrado, más 2 veces el producto de a por a. Me quedaría 2 al cuadrado multiplicado con el coseno de 120. El coseno de 120 sería un número negativo. Por acá podemos ponerle menos 1/2. Lo mismo que el anterior, podemos simplificar el 2 de abajo con el 2 de arriba y pasaría a quedarme de la siguiente forma. Bajamos 2 al cuadrado. Recordad, puedes aplicar la ley de signos. Positivo por negativo sería negativo. Y me quedaría solamente al cuadrado. Y al final podemos ponerle raíz cuadrada de al cuadrado. Debes tener en cuenta que 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado me quedaría al cuadrado. Finalmente podemos utilizar también el método práctico, donde índice 2 y exponente 2 se cancela.
Entonces quedaría demostrado que la resultante sería el valor de A. Entonces quedaría demostrado el caso número 4. En los próximos ejercicios vamos a utilizar las propiedades de dichos casos y también la fórmula general del método del paralelogramo. Caso número 5. Me dice si los vectores son perpendiculares, el ángulo entre ellos es 90 grados. Por acá tenemos el vector A, su módulo es A. Por acá tenemos el vector B, su módulo es B. Entre ellos ha formado un ángulo de 90 grados. Recordar que la resultante sale del punto de intersección de ambos vectores, o sea del origen. La resultante como módulo viene a ser R mayúscula. Y solamente sería utilizar el teorema de Pitágoras. Resultante es igual raíz cuadrada de la suma de ambos catetos al cuadrado. Si en caso los vectores tienen el mismo módulo, también debes tener en cuenta que si este módulo es A unidades, el otro módulo sería también A unidades, quiere decir que ambos catetos son iguales. Estaríamos hablando de un triángulo notable conocido con ángulo agudo de 45 grados. Quiere decir que R como módulo de este vector resultante, su módulo sería simplemente la hipotenusa, A raíz cuadrada de 2. Trabajando en clase por acá sería utilizar la fórmula. Por acá me dice calcula el módulo del vector resultante en los siguientes casos. Por acá tenemos un vector que mide 3, por acá también un vector que mide 3. El ángulo que se ha formado sería 60 grados. Sé que la respuesta puede salir con las propiedades. Al menos uno de ellos vamos a resolver con dicha fórmula general del método del paralelogramo. Debemos tener en cuenta que la resultante ya más o menos sería este vector de color azul. Esa resultante hay que llamarle R, donde es igual al módulo 3 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. El otro vector tiene módulo también 3. 3 al cuadrado sería 9. Más 2 veces el producto de ambos vectores. 3 por 3 sería 9. Multiplicado con el coseno del ángulo formado entre ambos vectores de 60 grados. Por acá hay que sumarle 9 más 9, me daría 18. Por acá también 2 por 9 me daría 18. Multiplicado con el coseno de 60, que sería un medio. Después de ello hay que poder simplificar, o de repente 18 por 1 es 18, y dividido entre 2 me daría 9. Me quedaría 18 más 9. 18 más 9 me quedaría el valor de 27. Y la raíz cuadrada de 27, primero sería descomponer 27 como 9 por 3. Raíz cuadrada de 9 es 3, acompañado con el valor de raíz de 3. Y prácticamente eso sería tu respuesta. 3 raíz de 3 unidades. Para este caso, tu respuesta sería la B. En la número 2, ahora sí vamos a aplicar las propiedades. El ángulo formado por ambos vectores es de 120 grados. Primero se puede utilizar la propiedad siempre y cuando sean iguales como módulos de ambos vectores. Si veo por acá 4 raíz de 3, 4 raíz de 3, por la propiedad, recordando esto de aquí, del caso 4, la resultante tomaría el mismo valor de uno de los módulos de los vectores. Entonces por aquí la respuesta directamente sería como resultante 4 raíz de 3. Clave la D. En la siguiente, número 3, me dice que los vectores son perpendiculares 15 centímetros y 20 centímetros. Trazamos un vector resultante cuyo módulo se ha llamado R. Por acá podría formar un triángulo rectángulo, donde directamente puedes trasladar este 15 que está aquí para la parte lateral derecha, 15 centímetros. Entonces por aquí podemos utilizar el teorema de Pitágoras, donde la resultante
como hipotenusa sería al cuadrado es igual 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. De exponente 2 pasa como raíz cuadrada para el otro lado. Me quedaría de esta manera 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. 15 al cuadrado sería 225, 20 al cuadrado 400. Sumado 400 más 225 me daría 625. Extraemos la raíz cuadrada. De 625 me quedaría 25. Y la unidad sería en centímetros. Esto de aquí sería tu respuesta. Resultante final 25 centímetros. Tu clave correcta sería la letra C. En la siguiente tenemos dos vectores que tienen el mismo módulo, 4 unidades y 4 unidades, donde el vector de color azul es el vector resultante cuyo módulo es R mayúscula. Aplicando la propiedad, debemos tener en cuenta que directamente tu respuesta sería que la resultante es igual a uno de los módulos. En este caso, puede ser con él o con él. Miden lo mismo. 4 sería tu respuesta. En la siguiente me dice, calcula el módulo del vector resultante en cada uno de los siguientes casos. Sería casi lo mismo, solamente que los vectores 3 y 3 miden lo mismo. Pero fíjate que ya no sale de un solo origen. Más bien uno sale y el otro entra, formando 60 grados. Lo único que tienes que hacer es ya trasladarlo de aquí para acá hasta que coincida el origen, o sea, cola con cola. Por aquí es 60 grados, un ángulo agudo. El suplemento de 60 sería 120, para que sumen 180 grados, un ángulo llano. Y por acá, de color azul, viene a ser el módulo resultante llamada R. Entonces por aquí no te olvides que también se ha puesto la misma medida como módulo, 3 centímetros. Si el tamaño o módulo de ambos vectores son iguales y el ángulo que se ha formado es 120 grados, la resultante directamente sería 3 centímetros. Clave la letra A, aplicando tu propiedad. Por acá tenemos otro ejercicio donde me dice determina el módulo de la resultante. Por acá tenemos un vector B cuyo tamaño es 5 unidades, el vector A cuyo tamaño también es de una unidad. Ambos tienen su propia dirección. Por acá respecto al horizontal, esta línea de abajo horizontal y el vector B formaría 49 grados. El vector A con respecto a la horizontal o a la abscisa formaría 12 grados. Ambos son ángulos agudos. Entonces por acá nosotros primero hay que poner el dato. Primero me menciona que este módulo, el módulo del vector B, como dato me dice que es 5 unidades. Por acá nosotros tenemos que hacer coincidir el origen o la cola, en este caso podríamos llamarla así. Hay que intersectar estos puntos de origen donde sabemos que el ángulo también se mueve, ángulo correspondiente, 12 grados. Entonces si todo es 49 menos 12, me formaría acá en la parte de arriba un ángulo agudo de 37 grados. Y para comprobar 37 más 12, todo es 49 grados. Y no olvidar que el tamaño de este vector A o módulo del vector A sería una unidad. Entonces pasaríamos a usar el módulo resultante por el método del paralelogramo. Directamente voy a dibujar un vector que sea resultante más o menos por ahí. Entonces más o menos lo he dibujado. El vector de color rojizo sería el vector resultante de los vectores A y B, formando un ángulo de 37 grados. Esa resultante R sería igual, por el método del paralelogramo, como fórmula, es igual a raíz cuadrada del primer valor. Hay que llamarle que sea primero 5 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 veces el producto de los dos, 5 multiplicado con 1, y todo eso multiplicado con el coseno de 37 grados. El segundo paso sería efectuar 5 al cuadrado, 25, más 1 al cuadrado es 1, 25 más 1,
26. Por acá podemos multiplicar 2 por 5 por 1, me daría 10. Y el coseno de 37 sería, según el teorema notable, esto es adyacente entre hipotenusa. El adyacente de 37 sería 4. Y la hipotenusa sería 5. Después de ello pasaríamos a efectuar 10 por 4, 40. 40 entre 5, 8. Y abajo pondríamos la respuesta final, 26 más 8, 34. Entonces la resultante sería raíz cuadrada de 34 unidades. Esto de acá sería tu respuesta. Y por último, el ejemplo número 2 me dice dos vectores de módulos 3 unidades y 5 unidades forma 60 grados. Determine el módulo de la resultante. Por acá tenemos que el módulo, el llamado A, es igual a 3 unidades y el módulo del vector B sería 5 unidades. El ángulo se puede llamar alfa, tita, lo que sea, que entre ellos formaría 60 grados. Inmediatamente pasaríamos a reemplazar a la fórmula del método del paralelogramo, donde el resultante es igual a una raíz cuadrada. Primero comenzamos con 3 al cuadrado, reemplazamos los valores, más 5 al cuadrado, más 2 veces el producto de ambos tamaños. 3 con 5 se multiplica y después se multiplica con el coseno de 60 grados. En la parte de abajo continuamos, resultante es igual raíz cuadrada. Por acá podemos efectuar 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado 25, 25 más 9, 34. Por acá multiplicamos 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Por acá me saldría 30. El coseno de 60, recordar que es un medio positivo. Por acá 30 por 1 es 30, entre 2 me da 15. Y después hay que sumarle. 34 más 15 me daría 49. Donde ya sabemos que la raíz 49 sería 7. 7 unidades sería tu respuesta. Muy bien, alumnos, esto sería la segunda parte de lo que es análisis vectorial. Recordar que deben repasar todos los ejercicios y más adelante continuaremos con la tercera parte. Se cuidan, chicos, saludos a todos, nos volvemos a encontrar. Bye bye.